Ustedes saben que mi relación con Carlos Alberto Montaner es esencialmente de origen político, porque si yo no hubiera sido exiliado político por el derrocamiento y la posterior instalación de la dictadura de Evo Morales en Bolivia, bajo la dirección del castrismo, que también ha motivado el exilio de Carlos Alberto y de muchos de los aquí presentes, que después con el dinero de Venezuela se tornó en castrochavismo, yo no hubiera tenido la oportunidad de esta relación tan íntima, tan fraterna y tan extraordinaria con Carlos Alberto Montaner. Una de las definiciones más interesantes y a la que yo adhiero en la política, que yo planteo con mucha frecuencia, es que la política es la actividad donde se hacen amigos de mentira y enemigos de verdad. Y la prueba de eso es cualquier persona que se haya dedicado a la política, sobre todo cuando uno tiene poder en la política, porque en el poder ahí están todos los amigos, entre comillas, y cuando el poder se debilita o se pierde, o se deshace, como en el caso de un exilio, resulta que esos amigos son absolutamente de mentira, y que la gente que uno ha tenido en la adversidad y que se ha tornado en enemigo, esos son de verdad y lo persiguen para siempre. Pero Carlos Alberto es uno de los grandes ejemplos de que toda regla tiene excepción. Yo sigo insistiendo en que la política es la actividad donde se hacen amigos de mentira y enemigos de verdad, pero es precisamente la política, el exilio político, el que me permite hacer un amigo de verdad en Carlos Alberto Montaner. Porque yo encuentro en él primero un modelo de lo que es el exiliado político. Un exiliado político por todo el tiempo que tiene el castrismo, 61 años, ese es Montaner, y ahí está a su lado su compañero de cautiverio, fueron detenidos juntos, Armando Valladares. Si ustedes leen la biografía y leen un poco de historia, van a ver que fueron capturados y llevados juntos a la cárcel. Carlos Alberto fugó, y él explica eso también en sus memorias, y tuvo la suerte de salir al mundo libre. Valladares tardó un poco más, casi 23 años en recuperar su libertad, pero juntos han marcado cada uno a su manera el ícono de lo que es la lucha contra la tiranía, contra la opresión y la defensa de la libertad y la democracia. Yo decía que es este exilio político que ya va terminando y que estamos trabajando para que termine, no solamente respecto a los exiliados bolivianos, sino a lo que es el exilio venezolano, nicaragüense y al exilio cubano, que tiene que terminar. Porque mientras Cuba sea una dictadura y sea centro del crimen organizado y del oprobio, no va a haber seguridad para las Américas ni para el mundo, porque ese es el origen de la cadena de crímenes que se producen y se reproducen contra los ciudadanos, los países y las sociedades de la región y del mundo. El prototipo del exiliado político, intelectual, luchador, es Montaner, y Montaner tiene, en mi opinión, 4 facetas principales, entre otras muchas. Primero, la del ser humano. Montaner es un ser humano extraordinario, y en la interacción intensa que hemos tenido en los últimos años, nunca he logrado que hable mal de nadie, porque es extremadamente generoso, y lo he provocado y lo provoco reiteradamente, y él sonríe, y cuando ya no queda más remedio y estamos hablando de un adversario, de un enemigo abominable, él simplemente dice, es posible. Pero no, nunca habla mal de nadie. Voy a seguir intentando, a ver si yendo más lejos logramos que Montaner hable mal de alguien. El otro tema es que este ser humano recibe la noticia de esta enfermedad que él tan empeñado está en difundir cuando estábamos juntos en el instituto, aquí mismo. Y lo llama su médico, él lo describe en el libro, y cuelga el teléfono y de pronto me dice, mira, me llama el médico y dice,
que tengo Parkinson. Y le digo, pues bueno, no te vas a morir de eso, pero en todo caso hay que seguir consultando, estos médicos siempre se equivocan, la visión optimista del tema, ¿no? Y eso nos ha llevado a una serie de investigaciones, incluyendo un científico boliviano, una cantidad de cosas, donde hemos concluido con Carlos Alberto que en esta broma de las ciencias respecto a la salud, la ciencia ha avanzado tanto que siendo el ser humano un organismo mecánico, la mecánica está dominada 99%. El sistema hidráulico y neumático, los pulmones, corazón, qué sé yo, está dominado 95%. Y que nuestra generación, la suya y la mía, es la generación víctima del sistema electroquímico del ser humano sobre el cual la ciencia recién está avanzando y del que forman parte todo este tipo de enfermedades y otras que vendrán. O sea que nos está pasando en este tiempo que como hay que morirse de algo, nos estamos muriendo de la parte que la ciencia todavía no domina. Y así como nuestros antepasados, mi abuelo se murió de neumonía, hoy día no se moriría de neumonía, pero la gente antes de eso se moría de una infección, se descubrió la penicilina. Llegará un momento en el cual esto que hoy día nos aflige tanto sea pues simplemente objeto de un control periódico y absolutamente evitable, pero mientras ese momento llegue, la preocupación de Montaner por el Parkinson y por todo este conjunto de enfermedades es la preocupación de todos, porque son las enfermedades que la gente llama de moda y que son simplemente aquellas a las que la ciencia está tardando en tocar y controlar. Dicho eso, el otro acápite que quiero rescatar de Carlos Alberto es el del escritor. No le queda nada por escribir, ha escrito todos los géneros, ha escrito absolutamente todo el tipo de libros que uno puede imaginar, tiene libros de historia, plantea doctrina, ha hecho análisis político, lo hace cada semana, es un escritor proselitista, él tiene grandes documentos de proclama, de posiciones políticas, escribe novela, y yo me quedo con La mujer del coronel, con la novela, no con La mujer del coronel, porque el único que sabe quién es la mujer del coronel es él y no quiere contar. En todo caso, es un escritor eximio que va a seguir produciendo y nos va a seguir ofreciendo más, porque aquí ya nos ha amenazado al terminar su libro que lo que viene es una novela relativa a la hija de Marx, al yerno y a esa historia truculenta que él ya está reconstruyendo. Porque además es un novelista histórico, que milita últimamente en el mejor género de la novela, que es la novela histórica. No sería completo esto si yo no pudiera hablar de Montaner el político. El político que es más bien el patriota, porque siendo su exilio una consecuencia de la política, él ha demostrado ser un luchador incansable, universal, pero sobre todo llama la atención en este tema de la actividad política de Montaner, que es la víctima más importante y más destacada que yo conozco de una de las prácticas más despiadadas y tal vez más exitosas del castrochavismo, el castrocomunismo, de la tiranía, que es el asesinato de la reputación. El character assassination en inglés, que no es otra cosa que la construcción de mentiras, de falsedades, de infamias, para destrozar a través de lo que hoy día se conocen como fake noticias o noticias falsas, el prestigio y la integridad de una persona. Y yo pongo a Carlos Alberto como el ejemplo más importante que yo conozco del asesinato de la reputación, porque es una de las personas que ha resistido y derrota al asesinato de la reputación. Porque si fuera por todo lo que le han dicho, por todo lo que le han hecho, por todo lo que le han escrito, él mismo está ahí, acaba de explicarlo, pues hubiera aprendido aquello que es un asesino de niños, o que es agente de la CIA, o que es un criminal nato, como somos todos quienes defendemos la libertad y la democracia, que en determinado momento somos señalados por cosas que no han pasado ni por nuestra imaginación, pero que sí han sido registradas por el G2 cubano, o por sus operadores locales, o por la pseudo prensa que pagan a nivel mundial, o por los lobistas, o por los relacionadores públicos y los creadores de medios y revistas, y hoy día de bases de datos y de influencia en el Google,
para presentar a la gente que defiende la libertad y la democracia como si fueran unos bandidos, atribuyéndoles los crímenes que precisamente los acusadores cometen. Y en eso hay cantidad de ejemplos de gente que está todavía presa, está todavía perseguida. Leopoldo López es un ejemplo interesante en Venezuela, porque una persona que sale a defender la limpieza de las elecciones, la libertad, la democracia, la dictadura produce unas masacres, le atribuye los muertos, lo sentencia, lo condena y ahí está. A Montaner le han hecho eso no decenas, cientos de veces, y una de las cosas que hay que destacar en su vida política y en su vida pública es que es el más importante ejemplo de cómo se puede resistir, refutar y destrozar el asesinato de la reputación. Y él me enseñó que lo primero que hay que hacer con eso es denunciarlo, es ponerlo en evidencia. Y además de ahí nace la otra característica de Montaner, el maestro. Montaner es un maestro, no en el sentido de dictar clases, que también las dicta, sino en el sentido de predicar con el ejemplo y de transmitir con absoluta generosidad lo que son sus experiencias. Yo busco a Carlos Alberto primero por cuestiones de simpatía, después le pedimos que se incorpore al directorio y al consejo del Inter-American Institute, y después le proponemos que sea presidente. Y él, como siempre, con absoluta generosidad, acepta todo. Yo creo que si hubiera sido mujer estaría llena de hijos, pero él acepta todo lo que le puedes proponer. Entonces, y se compromete y trabaja, y le ha regalado su tiempo durante años a este instituto, como le ha regalado a otras instituciones y a otras actividades, y ha participado de cuanto evento importante o no importante hemos podido producir. Y quiero yo decirles esta noche con toda sinceridad, la reputación creciente que tiene el Inter-American Institute for Democracy, además del esfuerzo de una cantidad muy importante de gente que ustedes ven aquí y otra que ya no está, y otra que está fuera de los Estados Unidos, en toda América Latina y el mundo, se la debemos a Carlos Alberto Montaner, porque él nos ha ayudado a construir una base doctrinal, una base de imagen y una base de difusión, porque es sobre todo un comunicador, ejerciendo eso que yo acabo de resaltar y que quiero puntualizar, que es un maestro. Él enseña, él comparte, él se deshace de lo que puede tener o no tener para darlo a los demás. Termino esta intervención diciendo que de todas estas características yo me quedo con el amigo, que es un militante de la esperanza. Para Montaner no hay imposibles. Él está en la lucha ahora por su salud. Él dejó la presidencia del instituto presionándonos para dejarla, para escribir este libro. Entonces yo espero que ya lo has escrito, puedas regresar, porque ya has cumplido el objetivo. Y que él es un ejemplo de lealtad, pero sobre todo es un profeta de la solidaridad. Carlos Alberto, gracias por todo y espero que te defiendas de todas estas cosas totalmente ciertas que acabo de decir. Es muy difícil defenderse. No, es muy difícil realmente rebatir lo que ha dicho mi amigo Sánchez Berzaín, sin entrar en que esto es una variante del asesinato de la reputación, pero una variante positiva del asesinato de la reputación. Es la restauración de la reputación, muy exagerada, como ustedes lo habrán oído, pero al mismo tiempo muy placentero escucharlo. Yo creo que Armando Valladares, por ejemplo, y el propio Sánchez Berzaín son dos casos de asesinato, de intento de asesinato de la reputación tremendos. Las cosas que se han dicho de Valladares, las cosas que se han dicho de Berzaín, de Sánchez Berzaín, son tremendas, y sin embargo han conseguido batallar, dar la pelea y continuar en el estrado. Yo creo que eso merece
lo que nosotros decimos siempre, merece un aplauso cerrado para ellos dos.